La Biblia dice que Dios es luz. Es una de las declaraciones teológicas que hace el apóstol Juan. Dios es espíritu, es la primera que aparece en el Evangelio. Dios es amor, es la última declaración que aparece en los documentos de Juan. Pero la otra afirmación es: Dios es luz. Y eso significa, por una parte, que en Dios no existe el mal, que en Dios no existe la mentira, que en Dios no existe el engaño, la perversidad, la corrupción, porque Dios es luz. Pero Dios es luz significa también otra cosa: que Dios se ha dado a conocer. Significa que Dios se le ha revelado al hombre, que Dios no es un Dios como lo pintaban los epicúreos, quienes decían Dios o la divinidad no existe, y si existe, creó el universo, le dio cuerda y se fue muy lejos de nosotros. No, nuestro Dios, el Dios de la Biblia, el único Dios, es un Dios que se ha dado a conocer, y se ha dado a conocer con la finalidad de entablar una relación con sus criaturas, de establecer una relación con el hombre. Sería muy cruel de parte de Dios haber creado a una criatura a su imagen y semejanza, que de antemano no tendría la capacidad para buscarlo ni amarlo por su condición caída, y que Dios no se le manifestara. ¿Me explico? Porque la realidad es, hermanos, que Dios nos creó para que lo busquemos. Pablo dice: los puso sobre este mundo, les prefijó el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Para qué? Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando le puedan hallar. Es decir, aún los ciegos, si quisieran buscarlo, palpando, lo encontrarían. Pero sería muy cruel, reitero, si Dios no se hubiese revelado. ¿Qué posibilidad tendríamos nosotros de conocer a Dios a través de nuestras propias fuerzas? Ninguna. O la pregunta es: ¿podemos descubrir a Dios? La respuesta es no. Nadie lo puede descubrir. Pero sí lo podemos conocer porque Dios se ha dado a conocer. A este fenómeno se le conoce como la revelación. Dios se le reveló a la primera pareja, Adán y Eva, y después de la caída, Dios siguió revelándose al hombre, a Noé, a Abraham, a Moisés, al punto de que su revelación quedó plasmada en tablas, después en un libro conocido como el libro de la ley, pero Dios se siguió revelando a través de los profetas, hasta que nosotros tenemos hoy un libro, una gran biblioteca que recopila la revelación de Dios. Pues, ¿qué es la Biblia? Es la revelación de Dios. Y si Dios se ha dado a conocer, si Dios ha hablado, pregunto, ¿Dios habló para confundir? ¿Para extraviar? Hay un principio que nace en la Reforma. Se conoce como el principio de la perspicuidad o de la simplicidad. Que Dios habló, que Dios se reveló, pero Dios habló y se reveló para ser entendido. ¿Me explico? Y Dios se ha rebajado a nuestro lenguaje, a nuestras limitantes, para que lo podamos conocer. Hoy, en Hechos capítulo 9, iniciamos con una nueva etapa de reflexión que versa sobre la revelación. Hoy vamos a hablar de la necesaria experiencia de la revelación. La necesaria experiencia de la revelación. Qué extraño que en una iglesia bautista
hablemos de experiencia. Y junto a ello hablemos de la experiencia de la revelación. Pero por eso la introducción es muy importante. Hemos dicho que la revelación ya quedó compilada en las Sagradas Escrituras y que la máxima expresión de la revelación de Dios fue el primer advenimiento de Jesús de Nazaret. Él nos reveló al Padre en perfección y en plenitud, tanto que Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, ¿cuándo? En otro tiempo, a los padres por medio de los profetas, en estos postreros días nos habló por medio de su Hijo. ¿Me explico? La revelación llegó a su fin en la era apostólica. La enseñanza de Jesús es la cúspide de la revelación. Nosotros ya no necesitamos que Dios se siga revelando, porque Dios ya se nos reveló. Lo que sí necesitamos es iluminación. Iluminación para poder comprender su revelación. ¿Me explico? Pero aunque tenemos acceso a la revelación, me temo que no todos los oyentes han experimentado contacto auténtico con la revelación. ¿Me explico? Oír la revelación no significa tener contacto auténtico con la revelación. Pero hoy quiero hablarles de la necesidad de tener un contacto genuino con la revelación. Y hacemos una pregunta que nace a razón de este tema. ¿Por qué es tan necesario que el ser humano experimente el contacto con la revelación? ¿Por qué cuando usted platica con sus amigos, vecinos, familiares, más allá de ponerlo en contacto con sus experiencias personales, situaciones milagrosas, cómo Dios restauró su economía, su salud, su matrimonio, por qué es más necesario todavía que usted omita esas cosas y los ponga en contacto con la revelación? ¿Por qué? De eso vamos a hablar hoy. Vamos a dar lectura al capítulo 9 de Hechos. Tengo que confesarles que Hechos tiene algunas malas cuestiones de traducción en el capítulo 9. No son aberrantes, no afectan en nada. Más bien lo que hace el capítulo 9 es ensamblar el testimonio de Pablo en el capítulo 22 que acaba de leer David y el capítulo 26. A personas en la antigüedad se les ocurrió que era bueno poder complementar el capítulo 9 con lo que Pablo también narró en el 22 y en el 26. En ese sentido no hay ningún problema, solo quiero hacerles esa observación por si llegan a analizar el texto. Verso 1. Saulo, que significa el grande, Saulo, respirando aún amenazas. Esta es la imagen de un toro bravo que está inhalando con furia y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. El sumo sacerdote de la época en la que Pablo le pide poderes o cartas es hijo de Anás. Tal vez todos han escuchado del sumo sacerdote Anás, que fue suegro de Caifás, el sacerdote que llevó a Cristo a la muerte. Jonatán, hijo de Anás, cuñado de Caifás, sigue siendo parte de esa familia perversa de hombres religiosos, políticos, rudos, que no admiten nada que no sea de beneficio para ellos. Y Saulo está confabulado con este tipo de personas. Saulo se relaciona con hombres que le dieron muerte a Jesús de Nazaret. Jonatán duró simplemente 1 año en el sacerdocio y después su hermano Ananías, quien manda bofetear a Pablo, ¿se acuerdan? Es al que Pablo le dice: Dios te va a golpear a ti.
pared blanqueada. Pero lo que quiero señalar es que la familia sacerdotal, tanto de la época de Jesús como en la época de los apóstoles, era la misma y era una familia corrupta. Se dice en el libro de las antigüedades de los judíos que estos sacerdotes caminaban por la ciudad de Jerusalén con bastoneros para pegarle a las personas para que abrieran paso y ellos pudieran caminar. Es decir, estas personas son perversas, no tienen misericordia, no son sacerdotes de Dios propiamente hablando. Versículo 2: y a este sumo sacerdote, hijo de Anás, Saulo le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. La técnica de Pablo, o de Saulo en este caso, era meterse de manera encubierta a la sinagoga, escuchar a los que enseñaban, para detectar si estaban propagando la herejía cristiana. Su técnica después va a cambiar porque se va a seguir metiendo a las sinagogas, pero para llevar el mensaje de la doctrina cristiana. ¿Con qué fin lo hizo Saulo? Verso 2: a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, así se le apodó al cristianismo en sus inicios, el camino. Y es un apodo muy correcto, muy preciso, porque Jesús, ¿qué dijo? Yo soy el camino. Por cierto, déjeme decirle que las denominaciones nacen precisamente en los primeros días del cristianismo. Los del camino, los nazarenos, los cristianos, y por lo general nacen por el apodo de las comunidades paganas. En ese sentido, solo quiero señalar que lo valioso de las denominaciones radica en la fe que se predica. Dice el verso 2: hombres o mujeres de este camino, para que los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. El otro texto dice que era mediodía, o sea que había mucha luz, y aún así la luz que apareció era mayor. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo. ¿Por qué dos veces? Es una característica del lenguaje de los judíos o de los hebreos, que cuando algo es enfático, se repite dos veces. De cierto os digo, Saulo, Saulo, Marta, Marta, afanada y turbada. Lo que le está diciendo Jesús es: te tengo en la mira, Saulo. Sé muy bien quién eres y lo que estás haciendo. Saulo, Saulo, note la pregunta: ¿por qué me persigues? ¿Sí sabía usted que meterse con el pueblo de Cristo es meterse directamente con Cristo Jesús? Jesús se toma muy personal el que alguien se meta con su pueblo. Jesús no le dijo: ¿por qué persigues a mis discípulos? ¿Qué le dijo? ¿Por qué me persigues? Como cuando también le diré en el día del juicio a algunos: porque tuve hambre y me disteis de comer. Y responderán: ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Y qué les dijo? Por cuanto se lo hicisteis a estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. ¿Por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Podemos sacar muchas enseñanzas de este pasaje, pero vamos a enfocarnos en la necesidad de la experiencia de la revelación. La pregunta fue:
¿Por qué es tan necesario que el ser humano experimente contacto con la revelación? ¿Por qué? Y el pasaje nos va a dar algunas respuestas interesantes. En primer lugar, número 1, ¿es necesario tener contacto con la revelación? Número 1, porque la revelación redirecciona la misión que tenemos en esta vida. Repito, la revelación redirecciona la misión que tenemos en esta vida. ¿Sí tiene usted en claro cuál es su misión? Porque Saulo tenía muy en claro que su misión en esta vida era erradicar el nombre de Jesús de Nazaret. Su misión era acabar con el cristianismo. Y regularmente, hermanos, la gente de aquellos días pensaba que esta misión estaba a favor de Dios, ¿cierto? Porque Saulo, pregunto, ¿pensaba que servía a Dios o no? ¿No se ha dado cuenta que la mayoría de las agrupaciones en la historia del mundo que se comprometen con una misión por la causa de Dios, por lo general, son las agrupaciones que más daño le han hecho a la humanidad? Como el Islam, como la Santa Inquisición, como algunos reformadores en Ginebra, quienes pensaban que su misión tenía que ver directamente con perseguir, matar y destruir a otros. Tengamos cuidado cuando hablamos de la misión que Dios nos ha encomendado y asegurémonos de que de veras sea la misión que Dios nos encomendó, porque nos podemos desviar. Puede ser el libertinaje, puede ser el legalismo, pero la revelación es tan importante para que Dios redireccione nuestra misión en esta vida. Y quiero que hagamos una distinción muy grande entre nuestra ocupación en esta vida y nuestra misión. Yo tengo una ocupación. Yo soy comerciante, ¿me explico? Algunos aquí son médicos, otros trabajan en la burocracia, otros son ingenieros, arquitectos, comerciantes como yo. ¿Esa es su misión? No, esa es su ocupación. Pero la misión que Dios le ha encomendado a usted y a mí tiene que ver con el reino de Cristo. ¿Me explico? Y tal vez usted ha confundido su ocupación con la misión de Dios y por eso no ha servido a Dios. Por eso no ha llevado fruto que permanece. Porque está pensando que su labor, su oficio, su profesión es la misión de Dios. ¿Que se puede usar como una plataforma para cumplir la misión de Dios? Tal vez. Pero tengamos muy en claro cuál es nuestra misión. Vean por favor conmigo, ahí en el capítulo 9, inciso A, vamos a poner un primer inciso. En el caso de Saulo, Dios redirecciona su misión de una misión contraria a su nombre a una misión por causa de su nombre. Saulo, respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, es redireccionado por la revelación para que sepa, para que entienda que su misión ahora es a favor del nombre de Jesús de Nazaret. Vea conmigo el capítulo 9, por favor, versículo 15. Dios le dice a Ananías, en referencia a Saulo, ¿todos juntos? El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar, ¿mi qué? Mi nombre, ese nombre que él persigue, ahora lo va a llevar en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Sí sabe usted que Dios tiene una misión para su vida? El propósito es otro, no nos confundamos. La misión no es lo mismo que el propósito. El propósito de nuestra vida, ¿cuál es? Dice Efesios, para alabanza de la gloria de su gracia.
La meta es otra cosa también. ¿Qué es la meta? Ser conformados a la imagen de Cristo. Pero nuestra misión es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Sí, claro, tenemos llamados distintos, ocupaciones diferentes, pero esa es nuestra misión. Ahora, hermanos, quiero mencionar algo. Dios siempre está buscando redireccionar nuestra vida, ¿o no? Siempre, desde siempre está ahí Dios perseverando en darle sentido, propósito y misión a nuestra existencia. Sin embargo, nosotros somos rebeldes. Es decir, Dios nos redirecciona, aunque siempre ha estado buscando la forma de darnos rumbo. Vea conmigo la expresión del capítulo 9, versículo 5. La respuesta de Jesús en el verso 5. Jesús le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Sabe qué significa ese proverbio judío? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Hace referencia a la imagen de un granjero, probablemente, que lleva un aguijón. Es un artefacto punzante largo, muchas veces de hierro, otras veces de madera, con el cual trataban de dirigir al buey, para que el buey pudiera cumplir con la misión para la que Dios lo creó: arar la tierra, llevar la carga. Pero cuando la bestia era rebelde, a pesar de que el amo lo quiere dirigir con ese aguijón, lo que hacían algunas bestias era tirar patadas hacia atrás, con el fin de lastimar al amo. ¿Me explico? Pero lo único que provocaban con esas patadas era lastimarse ellos mismos contra el aguijón. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón significaría: tú te estás lastimando cada vez más cuando quieres hacer tu propia voluntad, cuando vives en contra de Cristo Jesús, cuando quieres llevar una vida cumpliendo tus propias metas sin considerar a Jesús. ¿Me explico? Probablemente algunos aquí tienen una misión que han proyectado desde chicos: tener mucho dinero, tener mucha fama, buscar el placer, la felicidad. Incluso algunos pueden simular estar cumpliendo con la misión de Dios y tener una vida doble. Y déjeme decirle que el pecado es peligroso no solo porque lastima a otros. El pecado es peligroso porque nos destruye a nosotros mismos. Cada vez que estamos en contra de Jesús, ponemos nuestra sabiduría en la mesa y dejamos la de Cristo, estamos dándole patadas al aguijón, nos estamos lastimando. Y también, en este contexto, si nuestra misión está lastimando al pueblo de Dios, está lastimando a una persona que escucha la palabra y está siendo de tropiezo para alguien que pudiera conocer a Cristo, estamos persiguiendo ¿a quién? A Jesús. Mejor le fuera a esa persona atarse una piedra de molino y arrojarse en el mar que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Tengamos precaución, pero valoremos la palabra, la revelación, porque cada domingo es una oportunidad para que el rumbo de nuestra vida cambie. La vida se va rápido, y lo vimos ayer con nuestro hermano Rodolfo. En un lapso de 3-4 días, el Señor se lo llevó. Fue su voluntad, fue su decreto. Pero hermanos, quiero preguntarles algo. ¿Estamos realmente aprovechando nuestra existencia? ¿Estamos cumpliendo con nuestra misión? Punto número 2. ¿Por qué es tan necesaria la revelación? ¿Por qué debería usted ponerse en contacto con la revelación? Porque la revelación nos permite conocer a Dios con precisión. Repito, porque la revelación nos permite conocer a Dios con precisión. Hay que hacer una diferencia bien marcada entre el testimonio que Dios ha dejado como garantía de su existencia y la revelación de Dios. Por ejemplo, somos imagen de Dios y eso significa que Dios, a diferencia de los animales, nos creó con conciencia. ¿Me explico?
¿Podemos reflexionar o no? La conciencia nos permite calificar algo como bueno o malo. Romanos dice que incluso la conciencia hace la obra de la ley acusando o defendiendo a través de los razonamientos. Y la conciencia, evidentemente, después de un proceso de reflexión, nos lleva a ciertas preguntas como ¿quién soy? ¿De dónde vengo? Los filósofos griegos llegaron a la conclusión de ¿existe algo más allá de esta creación? Aristóteles, por ejemplo, dijo: este universo debe ser simplemente una sombra de una realidad permanente y mayor. ¿Y tenía razón o no? Tenía razón. De hecho, ese lenguaje lo va a adoptar el autor de Hebreos: sombra de una realidad mayor, sombra de lo que ha de venir. Pero los filósofos ni por poquito se acercaron a la verdad. ¿Por qué? Porque solamente se basaron en su razón. No tuvieron contacto con la revelación. Claro que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Tendríamos que ser muy necios, como dice el Salmo 14, para negar la existencia de la divinidad. El logos, como dijo Heráclito, o como algunas comunidades, los dioses. No saben si es uno, definitivamente. No saben si son dos, tres o muchos. Pero la conciencia humana, la intuición religiosa lleva al hombre a pensar, a través de la conciencia y a través de la creación, que esto no es todo. ¿Me explico? Pero nadie puede conocer a Dios a través de esos medios. Eso es suficiente para condenar al hombre y para que el hombre no tenga excusa, pero no tiene el poder para llevarnos a un conocimiento preciso ¿de quién? De Dios. Lo único que nos puede llevar a conocer a Dios de manera exacta y precisa es Dios mismo dándose a conocer. Es Dios a través de su revelación. Y cuando Dios se le revela a Saulo, es interesante notar, hermanos, en el verso 5, que Saulo hace una pregunta. Noten con atención el verso 5, todos juntos. Él dijo, juntos: ¿quién eres, Señor? ¿Notan la pregunta? Solo la revelación nos puede responder esa pregunta. ¿Quién es Dios? ¿Y qué quiere Dios? Segunda pregunta que vamos a analizar después. Solo la revelación. Si usted le grita al cielo, ¿quién eres?, ¿le va a decir? Si usted le dice a su propia conciencia, ¿quién es aquel que creó el universo? ¿Quiénes son? No le va a decir. Solo la revelación puede responder, ¿quién eres, Señor? Es interesante también que la revelación responde las preguntas más profundas. La humanidad, cuando se trata de Dios, quiere preguntarle, ¿por qué permites el mal? Explícanos quién te creó a ti. ¿Por qué existe la injusticia? ¿Cuándo será el fin del mundo? Pero las preguntas que Dios espera de nosotros, ¿cuáles son? ¿Quién eres? Y la segunda, ¿qué quieres que yo haga? Eso es lo que Dios quiere que nosotros le preguntemos. ¿Le ha preguntado usted a Dios con honestidad, ¿quién eres, Señor? Te quiero conocer. Soy un religioso. Nací en la famosa cuna cristiana, pero no te conozco. Yo quiero saber quién eres. Y mejor aún, lo que decía Israel, nuestro pastor, ¿qué quieres que yo haga? Y en cada situación de la vida, solo la revelación nos puede dar respuesta. Debemos orar, pero la respuesta ¿en dónde está? En la revelación. No hay otra forma de encontrar respuesta de parte de Dios. Notemos, por favor, algunos aspectos importantes sobre este aspecto. La revelación nos permite conocer a Dios con precisión. Inciso A, voy a explicar algunos aspectos importantes. La revelación siempre ha sido cristocéntrica. ¿Qué significa eso? Que cada vez que Dios se reveló, el tema central de su revelación fue Jesús de Nazaret. ¿Y esta porción lo confirma o no? ¿Quién se reveló? Dios. ¿A través de quién? De su Hijo. ¿Y de qué trataba la revelación? De explicarle a Saulo cuánto le es necesario padecer por causa de quién, del Hijo de Dios. Siempre ha sido cristocéntrica. Mire, le recuerdo
una experiencia en Isaías capítulo 6. Cuando muere el rey Usías, como dijo nuestro pastor ayer, el pueblo estaba muy triste, porque ¿quién murió? El rey. Y en ese momento Isaías experimenta revelación de Dios. Vio a Dios en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, y los ángeles cantaban: Santo, Santo, Santo. ¿Cómo concluye ese relato? Dice Isaías: mis ojos han visto ¿a quién? Al Rey. ¿Conoció quién era Dios o no? ¿Entendió quién era el verdadero Rey o no? ¿Qué quieres que yo haga? También está ahí, ¿o no? ¿Quién irá por nosotros? ¿Qué dijo Isaías? Heme aquí, envíame a mí. Pero ¿sabe algo sobre este inciso? Dios, quien se le reveló a Isaías, era Dios en la persona de Cristo. ¿Por qué? Porque Juan en su evangelio dice acerca de Jesús que Isaías vio la gloria de Jesús cuando se le reveló en ese capítulo. Es decir, a Dios el Padre nadie lo ha visto jamás. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, siempre Él le ha dado a conocer. Vean conmigo, por favor, algunos pasajes interesantes. Efesios, no pierdan Hechos. Estamos diciendo que la revelación siempre ha sido cristocéntrica. Por eso tengamos cuidado cuando alguien nos dice: hermanos, Dios me reveló, tuve un sueño, Dios me dijo. Primero, porque eso no es verdad. Y segundo, porque por lo general ese tipo de cosas nunca incluyen a Jesús de Nazaret. Y la revelación siempre ha sido cristocéntrica. ¿Ya tenemos Efesios? Capítulo 3, por favor. Ahora alguien pensará: bueno, Dios se reveló a través de Cristo en el Nuevo Testamento. Pero lo que estamos diciendo es que siempre ha sido una revelación cristocéntrica. Capítulo 3, versículo 4 y 5. Pongamos mucha atención. Dice Pablo: leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en ¿qué? En el misterio de Cristo. Verso 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Ah, caray. Pareciera que Cristo no se reveló en las otras generaciones, pero sigamos leyendo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, juntos, como ahora es revelado. O sea, ¿Cristo sí se reveló en otras generaciones o no? Sí. ¿Cuál es la diferencia con nosotros? Que no se reveló como ahora, pero siempre sí se ha revelado Dios a través de su Hijo. Textos que tal vez nos vengan a la memoria. Juan 5:39. Ustedes escudriñan las Escrituras porque piensan que estudiando la Biblia se van a ganar la vida eterna, pero ¿saben qué? Las Escrituras solo dan testimonio de mí. Oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que así entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba por todas las Escrituras lo que de él decía. ¿No era necesario que se cumpliera lo que está escrito de mí en la ley, en los salmos y en los profetas? Dijo Jesús. La revelación siempre ha sido cristocéntrica. Inciso B. La revelación, estamos en Hechos 9, siempre ha sido mediada por Cristo. Es decir, en el primer inciso decimos que siempre ha sido cristocéntrica, que el centro y el tema de la revelación es Cristo. Desde la simiente de la mujer, la simiente de Abraham, el león de la tribu de Judá, el hijo de David. Pero también la revelación siempre ha sido mediada por Cristo. Vea conmigo Juan 1:18, o escúchelo. A Dios el Padre nadie le vio jamás. Entonces preguntémonos algo. ¿A quién vio Moisés? A Dios el Hijo.
porque a Dios el Padre nadie le vio jamás. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahora también escuche o anote Mateo capítulo 11, por favor, porque aquí Jesús da una explicación tremenda sobre la revelación. Mateo capítulo 11, versículo 25 en adelante. Note lo que dice este pasaje, Mateo 11, 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste ¿a quién? A los más ignorantes, a los menos capaces. Es una metáfora, a los niños, a los discípulos de aquellos días. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, todos juntos, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. La revelación siempre ha sido mediada por Jesucristo. Ninguno viene al Padre si no es por mí. Nadie puede conocer a Dios si no es en la faz de Jesucristo. Inciso C. Otro aspecto importante. La revelación nos indica que Dios puede ser conocido únicamente por medio de Cristo, nada más. Hay muchas religiones, hay muchos puntos de vista para llegar a Dios. La gente dirá, todos los caminos llevan a Roma. Le pido y le doy gracias al universo, a la vida, pero eso no es verdad. Solamente podemos conocer a Dios a través de su Hijo. Y lo que Saulo está enfrentando es eso. Se le reveló Cristo. El tema de la revelación es Cristo. Y lo que está entendiendo Saulo es que no puede entablar una relación con Dios si no es a través de aquel a quien él persigue, Cristo Jesús. Aunque usted diga, yo siempre he creído en Diosito, yo nací en cuna cristiana, mis abuelitos me llevaban a la iglesia. Si usted no tiene a Cristo, si usted no conoce a Cristo, no tiene la vida. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. No, pero yo tengo un comportamiento muy bonito, uso ropa cristiana, escucho música cristiana, doy mis diezmos y ofrendas, me comporto bien. Eso no te permite conocer a Dios. Solamente puedes conocer a Dios por la fe en Jesucristo. Sigamos, hermanos, Hechos 9. Punto número 3. La revelación nos permite conocer con precisión la voluntad de Dios. Mire, hoy debería decirle a Dios en su oración, antes de abrir la Escritura, antes de escuchar la palabra en el culto, ¿quién eres? Y la segunda pregunta que le debe hacer, ¿cuál es? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Sabía usted que hay gente que no sabe qué hacer con su vida? ¿Con quién se va a casar, por ejemplo? ¿A qué se va a dedicar? Se toman decisiones muy a la ligera y nunca le preguntamos a Dios en su revelación, ¿qué quieres que yo haga? Nos interesa el fin del mundo, cómo va a ser el día del juicio, por qué Dios permite la maldad, pero nadie se interesa en preguntarle, ¿qué quieres que yo haga? ¿O sí? Hacemos lo que muchas veces nosotros creemos es lo mejor, pero nadie es sabio en su propia opinión, dice el proverbio. Hay camino que al hombre le parece recto, pero su fin es fin de muerte. No te apoyes en tu propia sabiduría. Teme a Dios y desiste, dice Salomón. Vea conmigo lo que dice el capítulo 9, versículo 6. Él temblando y temeroso, no tenemos tiempo para todo, pero mire, ¿qué es lo que provoca la revelación? Pudiéramos pensar que la revelación es una experiencia muy bonita, y lo es o no, en cierto punto, pero también es una experiencia de alguna manera aterradora.
Hasta cierto punto incluso hay un temor desmedido cuando el hombre tiene contacto con la revelación. Porque ¿sabe qué? Es tener contacto con Dios. Es cuando el hombre dice, soy pecador, merezco la muerte. Ay de mí que soy muerto. Aparta tu calzado de aquí, porque este lugar es santo. Temblando y temeroso, Pedro dijo, apártate de mí, Señor, porque soy pecador. ¿Sabía usted que decirle a la gente, ponte esta ropa, quítate esta ropa, no comas esto, no comas aquello, vive así, vive así? Nunca les va a dar conciencia de quién es Dios ni de su pecado. Se van a portar muy bien, ¿me explico? Van a tener una vida muy rígida y pesada, legalista. Lo único que puede lograr que el hombre tenga un temor de Dios y conciencia de su condición, ¿qué es? El contacto con la revelación. Eso lo dejamos para después, sigamos leyendo. Él dijo, Señor, juntos, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Seguramente Saulo quería saber todo con respecto a qué debo hacer, pero Dios nos explica paso a paso lo que debemos hacer con nuestra vida según nuestro tiempo, porque todo tiene su tiempo. Ahora, quiero que recordemos lo que dijo nuestro pastor. Cuando hablamos de la voluntad de Dios, hablamos de 3 fenómenos interesantes. Por ejemplo, podemos hablar del deseo de Dios. ¿Qué es el deseo de Dios? Es lo que Dios por naturaleza anhela, desea, quiere. Por ejemplo, ¿todos los hombres se van a salvar? ¿Verdad que no? ¿Dios escogió a todos los hombres? No. Pero Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Ese es su deseo. Dios no quiere que ninguno perezca, porque no quiero la muerte del impío, dice el Señor. ¿Me explico? Dios desea que usted haga lo bueno, lo recto, lo justo. Pero cuando hablamos de ¿qué quieres que yo haga?, no nos referimos propiamente al deseo, aunque puede estar incluido. Otro fenómeno de la voluntad de Dios es su decreto, su soberano decreto. ¿Todo lo que ocurre en el mundo está ya predeterminado por Dios, hermanos, o no? Todo. Ningún pajarillo cae si no es por su voluntad. La mano del Señor está en el corazón del rey y Él lo inclina a donde Él quiere. Su deseo casi siempre lo quebrantamos, pero su decreto siempre se cumple. No hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Pero cuando hablamos de la voluntad de Dios en este punto, estamos hablando de la voluntad que parte de la revelación. Se le conoce como la voluntad de mando. ¿Me explico? Lo que Dios de manera explícita ha dejado en su revelación. Ejemplo, Pablo dice, no se conformen a esta era, sino cambien de forma, transformaos, mediante la renovación de su mente. ¿Para qué? ¿Qué? Para que comprueben, vean esa expresión, ¿la voluntad de Dios se puede comprobar o no? Sí, pero la voluntad de mando revelada se puede comprobar. Para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? ¿Me caso con este hombre? ¿Me caso con esta mujer o no? Más allá de que la persona diga, oremos, la pregunta es, ¿qué dice Dios en su palabra? ¿Qué carrera voy a estudiar? Eso es muy importante, hermanos, hermanas. Eso es muy importante, porque eso va a determinar muchas cosas. Antes de tomar una decisión, ¿qué dice la palabra? Ah, caray, ¿a poco la palabra dice qué profesión es la mejor? Pues no, pero sí da principios, ¿me explico? Para saber qué es lo mejor. Así que, hermanos, la revelación nos permite conocer con precisión la voluntad de Dios. ¿Me explico? Hemos dado un paso de fe al venirnos a un local más grande, una renta un poquito más grande de la que dábamos. Algunos hermanos dicen, vamos a pintar, vamos a gastar en esto, vamos a gastar en aquello. Otros dicen, no se gaste. ¿Qué hacemos? Hay que preguntarle a Dios en su revelación, ¿qué quieres que yo haga? Bueno, alguien por ahí dijo, ¿ya calcularon, hermanos, como dijo Jesús? ¿Eso de dónde parte, hermanos? ¿De un texto de Lucas o no? Algunos otros dicen, no hay que gastar aquí, que se quede así.
Otros dirán, no, hay que dejarlo bonito, porque acuérdense que cuando al Señor le derramaron un perfume costosísimo, Jesús lo vio bien o no. ¿Y qué dijo? A los pobres siempre los tendrá, pero a mí no siempre. Y lo que es para el Señor se debe hacer con excelencia dentro de nuestras posibilidades. Este tipo de cosas, ¿de dónde parten? ¿De que hicimos una oración? ¿De que Dios abrió y cerró puertas? ¿De qué parte eso? De la revelación. ¿Qué quieres que yo haga? Y mire, si usted no sabe qué hacer, o ya le ha dado muchas vueltas a algo, acérquese con un hermano que conozca la Biblia y pregúntele, hermano, ¿qué debo de hacer según la palabra? Y si el hermano le da un texto claro que le dice qué debe de hacer, adivine, ¿qué va a pasar? Usted debe de hacerlo, porque lo dice la revelación de Dios. Estas son las preguntas que Dios espera de nosotros. ¿Quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Y termino. Punto número 4. La revelación nos permite ver con claridad nuestra verdadera condición. ¿Me explico? La revelación nos permite ver con claridad nuestra auténtica condición. ¿Todos vivimos en una fachada o no? ¿Cómo ven? Desde el momento que nos bañamos, a las que se maquillan, los que nos medio peinamos, ya venimos con una fachada, porque ¿somos limpios siempre? ¿O nos levantamos ya frescos y limpios? ¿Verdad que no? Bueno, pero va desde eso hasta el hecho de que algunos son muy orgullosos, somos muy soberbios, tal vez nuestra economía, nuestra posición social, nuestra condición ministerial, no nos permiten muchas veces ver nuestra verdadera condición ante Dios. Saulo era un hombre que su mismo nombre refleja su condición en sus propios ojos. ¿Qué significa Saulo? El grande. ¿Tenía éxito o no? Académicamente era un erudito, instruido a los pies de Gamaliel, probablemente con una buena economía. Algunos incluso opinan, yo creo que no, pero algunos opinan que era parte del Sanedrín. O sea, Saulo da sus credenciales en otros pasajes diciendo hebreo de hebreos, de papá y mamá. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Yo más, dice Pablo, he hecho esto, aquello, el otro, en caminos, en peligros. Pero la revelación siempre nos muestra nuestra condición. Y quiero que note, por favor, al menos dos cosas en particular de esta historia. Inciso A, nos muestra nuestra condición finita. ¿Qué significa esto de finito o finita? Que nuestra existencia tiene fin, tiene límite, es débil. ¿Me explico? Ni el mejor doctor puede muchas veces sanarnos, ni todo el recurso del mundo nos va a ayudar. ¿Me explico? Hay cosas que están fuera de nuestro alcance porque somos criaturas. Solo Dios es infinito, trascendental, nosotros no. Y cuando Dios se le revela al hombre, nosotros podemos ver nuestra condición finita en contraste a la trascendencia de Cristo. Quiero que vean, por favor, del verso 7 al 9. Bueno, primero ven el verso 4, a ver. Una luz fuerte rodea esta experiencia de revelación. Verso 4, todos juntos. Y cayendo en tierra. Qué fácil es para Dios tumbar a un hombre, hermanos. ¿Qué tan fácil es? Humillar la soberbia de un ser humano. Y quiero recordarles que Dios resiste a los soberbios. A los soberbios, dice el texto, Dios los ve de lejos, pero le da gracia a los humildes. ¿Por qué me persigue Saulo? Dios lo tira al suelo. Si iba en un caballo, en un camello, no lo sabemos. La cuestión es que eso ya es humillante, ¿o no? Caer simplemente por un rayito de luz, que para Dios no sería nada. Ahora note el versículo 6. Él temblando y temeroso dijo, ¿notan su condición? Débil, finito, limitado. Le dijo, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate,
y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Ahora, creo que esta orden de levántate y entra en la ciudad, aunque parezca fácil, le va a mostrar a Saulo que obedecer a Dios en sus propias fuerzas, aún en esa orden tan sencilla, es complejo sin la ayuda de Dios y de otros. Porque mire lo que pasa en el verso 7. Saulo se levantó, se sacudió y dijo, bueno, aquí los dejo, compañeros, me voy a la ciudad de Damasco, ¿verdad que no? ¿Qué pasó? Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, ¿qué dice? No veía a nadie. ¿Humillado o no? Ahora estoy ciego, pero pregunto, ¿estaba ciego? Bueno, físicamente sí, pero espiritualmente por primera vez podía ver. Dice el texto, no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, ¿notan eso? ¿Qué tan humillante pudo ser eso para Saulo? Le metieron en Damasco. Quiero decirles algo. La humildad la hemos distorsionado y por eso muchas veces tenemos que ser un poquito más crudos. Dios no quiere solo que seamos humildes, Dios quiere que nos humillemos. ¿Me explico? Porque no nos queremos humillar. Y la humildad la empezamos a maquillar en nuestro lenguaje y en nuestro contexto. Pero Dios quiere que nos humillemos ante Él. ¿Me explico, hermanos? Quiere que reconozcamos nuestra condición. ¿Usted se humilla ante Dios? Bienaventurados los pobres en espíritu, dice el Señor, los que tiemblan a mi palabra. Aprendan de mí, que soy manso y humilde. Pero pregunto, ¿solo fue humilde Jesús o se humilló? Si yo, siendo el Señor y Maestro, lo he hecho, también ustedes. Ahora quiero, hermanos, que noten que solamente la revelación nos muestra nuestra finitud, nuestras limitantes. Inciso B. También nos permite ver nuestra condición de pecado en contraste a la santidad de Cristo. Cuando usted lastima a un hermano con sus palabras, con sus gestos, con su amargura, con su indiferencia, y usted lo ve ya normal, déjeme decirle algo, no se va a convencer de que su pecado es grave hasta que usted tenga contacto con la revelación. ¿Me explico? A veces hemos normalizado no saludar a alguien porque lo mastico pero no lo trago. ¿Me explico? Lo quiero pero no lo amo. Y normalizamos actitudes en contra del pueblo de Dios. Solamente nos podemos convencer cuando tenemos contacto con la revelación. Nuestro pecado, una persona enojona, una persona que lleva una vida inmoral a escondidas del Señor, en apariencia, una persona que trata mal a su esposa, una persona que está extorsionando en el trabajo y que viene a la iglesia, no va a entender su gran pecado hasta que no escuche la palabra. Y por eso Jesús dice, no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Sabe por qué la gente que normaliza la ideología de género, aunque dice que es algo normal, dice, pero yo a la iglesia no voy? ¿Sabe por qué? Porque si fuera normal, no lo verían como algo grave el venir a la iglesia. ¿Pero por qué no vienen? No es que lo vayamos a evitar, deberían de venir y deberíamos aceptar a esas personas. Pero no vienen porque la luz, ¿qué dice el texto? Los confronta. La luz los reprende. ¿Por qué muchas veces ya no queremos escuchar al predicador? Porque la luz nos está reprendiendo, nos muestra nuestra verdadera condición. Y termino, hermanos, porque es un pasaje que puede servir para muchos puntos de reflexión. Tenemos dos lecturas paralelas para terminar. Vamos a leer Isaías, y algo que yo les comentaba en el seminario a los hermanos es que la revelación siempre tiene las mismas características, siempre. Veamos Isaías 6. Ya estamos perfilándonos para terminar. En el año que murió el rey Usías,
Yo quiero que vean su bosquejo y me digan si los mismos puntos de Saulo están presentes con Isaías. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije juntos: ¡ay de mí, que soy muerto! Pregunto, ¿Isaías entendió su condición por primera vez? Porque siendo hombre inmundo de labios, y mire que iba a ser profeta, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. ¿Supo por primera vez quién era el verdadero Rey? ¿Quién eres, Señor? Al Señor de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. ¿Redireccionó su misión o no? ¿Sí? Esos labios inmundos ahora serán labios ¿de qué? De profeta. Una boca que hable la palabra del Señor. 8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Este es el equivalente a: ¿qué quieres que yo haga? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y le da instrucciones detalladas. Lo mismo pasa en Éxodo 3, por favor. Éxodo 3, del verso 1 al 15. Y pudiéramos citar muchas otras experiencias de la revelación. Pero yo quiero que vean lo valioso de tener contacto con la palabra revelada del Señor. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, su ocupación, que probablemente ya para él era su misión también, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el mensajero del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo el Señor que él iba a ver, lo llamó Dios del medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. No sé si se dan cuenta que es la misma fórmula: Saulo, Saulo. Y él respondiendo, ¿qué dijo? Heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. ¿Conciencia de su pecado, sí o no? ¿De su limitación? También. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro. ¿Entendió la magnitud de lo que estaba pasando? Porque tuvo ¿qué? Miedo de mirar a Dios. Hebreos dice que cuando Dios se volvió a revelar en el monte, Moisés dijo: estoy temblando y estoy aterrado. La experiencia de la revelación. Dijo luego el Señor: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del jalapeño, del amorreo. Eso no habla. Verso 9. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. ¿Qué quieres?
que yo haga? ¿Se le responde o no? Ahora, ¿quién eres, Señor? Aparece más abajo. Verso 3. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué le responderé? O sea, ¿quién eres? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Heye Asher Heye. Yo soy eterno. ¿Me explico? Ego y mi o on. Yo soy infinito, perfecto. Yo soy suficiente en mí mismo. Yo soy el eterno Dios. ¿Quién eres, Señor? Ahora note, cuando Moisés entiende que tiene una misión para esta vida, siendo ya un hombre de 80 años, él se da cuenta de su condición humillante y le dice: soy tartamudo, Señor. Como Saulo también dijo después: yo estoy ciego, ¿qué voy a hacer? Dios tiene una misión para usted. Y si usted no es cristiano todavía, escudriñe las Escrituras. Póngase en contacto con la revelación, porque Cristo quiere conocerlo, quiere que usted lo conozca, porque la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Cristo. Hagamos una oración y que la santa palabra nos guíe a toda verdad. Gracias, Padre, por tu palabra. Bendice nuestro servicio, nuestra reflexión. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.